Buenas noches, que Dios les bendiga, el Señor les guarde. Quería preguntarles, ¿Jesús resucitó un domingo? Jesús, para poder resucitar un domingo, pues según la enseñanza, yo estudié en colegio católico por muchos años y siempre se nos enseñó que Él murió un viernes 3 de la tarde y resucitó un domingo. Esa ha sido la enseñanza, Viernes Santo y Domingo de Resurrección. Pero ¿qué dice la Biblia conforme a si Jesús resucitó el domingo? Si contamos los días, sería del viernes 3 de la tarde al sábado sería un día y del sábado 3 de la tarde al domingo serían 2 días. Pero ¿qué dice la Biblia con respecto a eso? Usted que es cristiano, creyente y lee mucho la Biblia, se puede ir al libro de Mateo capítulo 12. Vamos a ver cuántos días estuvo Jesús allí. Dice cuánto era lo que Él estaba dándole a entender a sus discípulos el tiempo en que Él iba a estar muerto. Dice, porque como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Está hablando de 3 días, no de 2 días. Recordemos que Jesús se hablaba a los discípulos de que Él era el reposo, de que Él mismo era el Señor del reposo, del sábado o del Shabbat. Porque el sábado en el libro de Deuteronomio se da a entender que su significado es reposo. Entonces lo habla también como Señor del Shabbat en el libro de Mateo capítulo 12, vamos a leerlo allí un momentico. Dice, se presenta una situación, dice, los discípulos recogen espigas en el día de reposo, y dice que en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. O sea, no se les permitía trabajar ni hacer ningún esfuerzo humano. Entonces dice, ni prender fuego, nada de eso tenían, que ese era el rito del respeto, pues, o la enseñanza del día de reposo. No podía haber obra alguna en el día de reposo. Pero él les dijo, verso 3, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Dice, cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Verso 6, capítulo 12 de Marcos, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, dice, no condenaríais a los inocentes. Y dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Entonces daba a entender que el mismo Jesús era el reposo. Entonces, cuando Jesús impartió la cena en el libro de Marcos capítulo 12, Él estaba dando la cena y se estaba celebrando la Pesaj, la Pascua. Entonces los judíos tenían que celebrarlo el mes de Abib, el 14 del mes de Abib. A partir de allí, de ese día, 14 de Abib, empezando el día que era las 6 de la tarde para los judíos, será la tarde y la mañana un día, será la tarde y la mañana el segundo día, Génesis capítulo 1. Entonces el día para los judíos empieza a las 6 de la tarde, por eso Jesús hace en ese pasaje, esa hora, está preparando la cena, recordando la muerte del Cordero, el sacrificio. Entonces empieza todo ese suceso a pasar, a acontecer, donde Judas lo entrega, donde es traicionado, y en esa misma noche, amaneciendo miércoles, Jesús es llevado al Sanedrín, ante Pilato, y al final lo llevan con una sentencia a la muerte, donde es crucificado, donde muere a las 3 de la tarde. ¿Por qué a las 3 de la tarde? Porque el Cordero tenía que ser sacrificado entre las 2 tardes. Entonces a esa hora tenía que ser crucificado el Jesús como
representación de ese cordero, porque estaban celebrando la Pascua. Entonces, recuerde que Jesús es la Pascua, entonces Él tenía que cumplir esa fiesta o esa enseñanza. Entonces Jesús muere un miércoles 3 de la tarde. Del miércoles 3 de la tarde al jueves es un día. Del jueves 3 de la tarde al viernes son 2 días. Y del viernes 3 de la tarde al sábado 3 de la tarde son 3 días. Entonces prácticamente la Biblia misma nos enseña que Jesús muere un sábado, resucita un sábado. ¿Por qué? Porque Él era el Shabbat, Él era el reposo, tenía que cumplirse la palabra. Las cosas de Dios no son porque sí, ni porque así nos las han inculcado, no, es la palabra de Dios la que nos enseña que Él es el Shabbat y tenía que resucitar ese mismo día cumpliendo la enseñanza, cumpliendo la palabra de Dios. Entonces muchas veces se nos olvida que Cristo es nuestro reposo, se nos olvida que el Señor es nuestro descanso, que siempre en Él hay un propósito, que Dios no hace las cosas porque sí, que siempre nos deja señales para que podamos entender sus movimientos, lo que se llama los Moabim, ¿sí? Que son señales que Dios estableció para que el pueblo de Dios entienda cómo se está moviendo. Por eso muchos no entienden lo que está sucediendo en este tiempo de cuarentena. Hay gente que está como pensando, bueno, ¿y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Pero si usted pudiera entender la Biblia lo saca a uno de mucha oscuridad. La palabra de Dios es muy clara, la palabra de Dios es vida y es veraz. Y si Cristo Jesús es el reposo, entonces usted no tiene por qué tener temor. Simplemente deposite tus cargas. Dice, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados. O sea, Él es el reposo, Él es el descanso. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Simplemente dispón tu mente, tu corazón, tus pensamientos, porque Él es tu reposo, Él es tu descanso. No es religión. Simplemente la palabra de Dios es muy clara. Lo que pasa es que nosotros muchas veces la leemos, pero solamente por leer, no le ponemos la atención debida a lo que Dios nos habla en estas hermosas escrituras. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que los llene de su gozo y de su paz. Bye bye.